Muy buenas noches, bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más hermosa, más bella, más ungida. Aquí está el Señor, los adoradores más bellos, los devocionales, que eso no se quieren terminar. Estamos en medio de un avivamiento, estamos en medio de un mover de Dios hermoso. Y hoy vamos a comenzar miércoles de formación, así lo hemos llamado. Algunas personas en la iglesia no tienen la oportunidad de estudiar las escrituras, y es necesario conocer la Biblia, porque para tú conocer a Dios tienes que leer la Biblia, y no solamente leerla, tienes que meditar en ella de día y de noche, colgártela en el cuello, tienes que estudiar, y eso se llama teología. Teología es el estudio de Dios. Y Dios, ¿sabe? Teología es teología, pero estudiar a Dios es complejo. Es que Dios es infinito. Pero vamos a hacer lo propio, vamos a hacer lo que podamos. Le hemos pedido al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija, y vamos a comenzar. Cuando alguien se convierte, yo no le instruyo que lea el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el Evangelio escrito a la iglesia, y eso es complejo. Nada más que como empieza, tú dices, ¿qué es esto? Cuando alguien se convierte, yo le recomiendo que lea dos libros, uno del Nuevo Testamento y uno del Antiguo Testamento. Y el del Antiguo Testamento es Génesis. Lea Génesis. Y del Nuevo Testamento lea Romanos. Hay 66 libros en la Biblia, ¿ok? Y se supone que lo hayamos leído todo, de tapa a tapa hasta los mapas. Y no una vez, sino todas las veces que podamos. Y siempre que leemos la palabra, pues algo nuevo Dios nos revela. Y la carta que Pablo le escribió a Roma, a la iglesia en Roma, transformó mi vida. Y yo quiero, en medio de esta clase que vamos a comenzar hoy, que va a durar 2-3 meses, no sé cuánto tiempo, luego cuando esta termine, el pastor Pablo va a comenzar con el libro de Hechos de los Apóstoles, que es el libro que todavía no se ha terminado de escribir, porque nosotros estamos escribiendo todavía páginas de ese libro. Así que vamos a tener el resto del año los miércoles como un estudio bíblico, pero vamos a profundizar. Okay. A diferencia de una homilía, a diferencia de un sermón, a diferencia de una predicación, esto es mucha información. Okay. Y es como te enseñan en la universidad. En la universidad te enseñan cálculo, precálculo, cálculo, métodos cuantitativos 101 y por ahí para abajo. Y la pregunta es, cuando tú vas a trabajar, ¿tú usas eso? Algunos sí, otros no. Sí, y entonces todo depende de lo que vayas a trabajar. Y hay muchas cosas que se enseñan en la universidad, en ingeniería y todo lo demás, porque es necesario tener conocimiento y saberlo. Por si acaso, ok. Pero en teología no es así. En teología todo lo que tú vas a escuchar es pertinente. Aunque sea historia, aunque sea información de geografía, aunque sea todo es pertinente. Así que comenzamos y nos ponemos en las manos del Espíritu Santo con la introducción. ¿De acuerdo? Ok. Antes de comenzar. Asignación. Antes de empezar. Asignación para el próximo miércoles. Pero la asignación es mandatoria. Es obligado. El examen lo vamos a dejar para el final. Ok, pero la asignación es obligatoria. Y le pregunto, ¿cuál es la asignación? Leer Romanos.
Porque si tú no lees la carta a los romanos para el próximo miércoles, vas a estar más perdido que el diablo. Ese está perdido, ese se perdió para siempre. Entonces, necesitas leer la epístola a los romanos, porque si no, vas a estar aquí como de que el pastor está hablando. Y no queremos eso, queremos. Ahora, ¿quiénes la van a leer? Bueno, es que les voy a hacer preguntas. Sí, les voy a hacer preguntas. Y lo que vamos a hacer, para no estar moviendo micrófonos por ahí, porque estamos en vivo, usted va a hacer una pregunta y yo voy a repetir la pregunta que usted hizo. Si usted hace una pregunta. Si yo hago una pregunta, usted va a contestar y yo voy a repetir su contestación para beneficio de los que están online. Muy bien, ok. Y usted va a tomar notas. Y hay textos bíblicos, estas son ¿cómo se llama eso? Cuando tú vas a la universidad que te dan el prontuario. Este es ¿cómo se llama? Eso mismo. ¿Y cómo yo dije? Ok, eso mismo. Pues eso. Y este es el prontuario. ¿Por qué? Porque hay unas pequeñas reglas. Y es que no te puedo leer todos los textos bíblicos. Es imposible porque tardaríamos 3 años. Pero yo te los voy a decir, y como esto está grabado y va a estar en YouTube, si no puedes, se te fue la nota, no, ¿entiendes? Pues tú lo buscas. Mi recomendación es que después de hoy, mañana, pasado, el día que tú puedas, lo busques en YouTube y vuelvas y lo escuches. ¿Capish? Ok, muy bien. Ok, la pastora está sugiriendo que nosotros, pues en términos de esas referencias que son vitales, podemos en los chats moverlos y de eso es que se trata, de que la iglesia se integre. Ok, ahora, Angelito, ¿cuántas personas habemos aquí hoy? 64, ok. El próximo miércoles deben haber 70 o 80. Lo que no puede pasar es que esto a ti te motive tanto porque cuando algo es novedoso, es algo novedoso y voy, pero después te quedes. Así que todos los que estamos aquí, levanten su mano derecha. Ok, pon la izquierda sobre la Biblia. No. Comprométete contigo mismo a venir el próximo miércoles porque vale el esfuerzo. Ok. Mira. La taquilla para el concierto de Bad Bunny la abren en 3 días. Y ya están haciendo fila desde las 9:30 de la mañana de hoy. Piensa. Para ver un concierto. Ok, no los quiero juzgar, pero para mí son seguidores del diablo. Porque es que no me hace sentido que una persona normal, que no sea bien influenciada por Satanás, haga una fila de 3 días frente al Coliseo para comprar una taquilla para un concierto. Eso no es normal. ¿Alguien piensa que eso es normal? Ok, mi oración es que esa gente que está ahí desde por la mañana de hoy, todos se conviertan y tengan la misma pasión por Cristo. Y que vengan para acá. Porque aquí hay trabajo, los vamos a poner a trabajar. Tú sabes lo que es alguien hacer una fila de 3 días para hacer un concierto. ¿Qué no haría en la iglesia? ¿Ah? Mi segunda oración es que ustedes sean contagiados con una pasión tal que vivan para Cristo y venir un miércoles al culto no sea un pesar, sino sea un deleite. Levantarse de madrugada a orar sea pasión. Leer las escrituras sea algo normal. ¿Cómo los que le sirven al mundo van a tener más pasión por el mundo que los que le servimos a Cristo pasión por Él?
Hombre, no. Dicho esto, de acuerdo a John Knox, Romanos es la carta teológica más importante que jamás se haya escrito. De acuerdo a Martín Lutero, la epístola a los Romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio. Tan valioso que un cristiano no solo debería saber de memoria cada palabra, sino también debiera llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. ¿Sabe lo que Martín Lutero nos está diciendo? Memorízate Romanos. ¿Cuántos capítulos son? Son 13 capítulos. No me acuerdo. 16 capítulos. Son 16 capítulos. Y Martín Lutero nos recomienda memorizarnos cada palabra de Romanos. Y que sea el pan cotidiano de todos los días. Duro. Sin lugar a dudas, cuando uno se pone a estudiar esta epístola, se enfrenta con uno de los documentos más importantes de la producción literaria humana. Se conocen hoy unas 14,000 cartas escritas en la antigüedad que han sobrevivido. En términos generales, las cartas o epístolas eran de dos clases. La primera, cartas privadas. Es decir, para un individuo o un círculo bien íntimo. La segunda, cartas públicas, es decir, para un grupo grande o para lectores en general. Romanos, ¿de qué clase es? ¿De la primera o de la segunda? De la segunda, una carta pública, porque no solamente la escribieron o Pablo la escribió para la iglesia en Roma, sino que todavía hoy es pertinente para la iglesia. Así que es una carta pública. Cartas privadas escritas en papiro tienden a ser más bien cortas, pero las públicas son más largas y de uso bastante común. Leon Morris señala que el promedio de las 796 cartas de Cicerón es de 295 palabras y la más larga de 2.530 palabras. Escucha. Las 124 cartas de Séneca tienen un promedio de 995 palabras y la más larga es de 4.134 palabras. El promedio de las 13 epístolas de Pablo es de 1.300 palabras, pero Romanos, la más larga, tiene 7.100 palabras. Así que ni las de Cicerón ni las cartas de Séneca se comparan con esta carta que tiene 16 capítulos. Ahora, dije 13 epístolas de Pablo, pero yo creo que me equivoqué. Porque ¿cuántas epístolas escribió Pablo? ¿Ah? Pregunta. ¿Cuántas cartas dicen que escribió Pablo? ¿Ah? Algunos dicen 13 y otros dicen 14. Ok, ¿escribió 13 o escribió 14? 14. Ok, ¿quién piensa que escribió 14? Ok, ¿cuál es la 14? Hebreos. Okay. Miren, aquí no hay respuesta. No, yo no voy a hacer eso más. Eso yo lo hacía antes. Ya yo me convertí a Cristo. Ok. Toda la vida yo pensé que Pablo escribió Hebreos. 30 años de convertido, un doctorado en teología, y yo pensaba toda mi vida que Pablo había escrito Hebreos, 14 cartas. No fue hasta que me metí profundamente a estudiar esta carta una vez más para esta clase que descubrí que no. Y yo no estoy aquí para convencerte a ti de nada, yo estoy aquí para darte una información. Tú piensas lo que tú entiendas. Ahora, tengo un dato, un solo dato,
que fue lo que me llevó a pensar que Hebreos es de un escritor anónimo desconocido y no lo escribió Pablo, y vamos a ver por qué. Okay. Para empezar, mi opinión es que Hebreos no es una carta, sino una homilía. Se denomina sermón u homilía al género de la oratoria que consiste en un discurso de tema religioso, por lo general pronunciado durante el culto cristiano. Okay. Pero el dato es el siguiente. ¿Cómo comienza cada carta? Vamos a ver cómo comienza cada una de las cartas. Y tenemos que empezar por ¿cuál? Por Romanos, que es la primera después del libro de los Hechos, ¿cierto? Y vamos en secuencia, como está escrita nuestra Biblia. La que yo regularmente leo, tiene primero Romanos, después 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, etcétera, etcétera. Ok. ¿Cómo empieza Romanos? Tenemos ese texto. Pablo, coma, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo comienza 1 Corintios? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. 2 Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano de Timoteo. ¿Van siguiendo? Ok. ¿La próxima cuál es? Primera de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Primera carta de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Segunda de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Hasta aquí, déjalo ahí, hasta aquí. ¿Cómo empiezan las primeras 13 cartas? Pablo. 1, Pablo. 2, Pablo. 3, Pablo. 4, Pablo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Pablo. Pues la 14 debe decir ¿qué? Pablo. ¿Qué dice Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas. Pues yo pienso que si Pablo escribe 13 cartas y todas las comienza con su nombre propio, Hebreo debió haber sido lo mismo. Y me fui a estudiar, y esto no es parte de la clase, pero cuando yo te digo me fui a estudiar es que me fui a rebuscar y escudriñé, y no hay un solo comentario bíblico que exista. Y yo tengo la biblioteca Logos, y yo tengo 3,000 libros. Imposible leer 3,000 libros, pero hasta que me extenué, yo busqué en cada comentario bíblico y no hay un solo comentarista que asegure, que esté seguro y que dé una prueba de que Pablo escribió
hebreo. Todos dudan de quién escribió Hebreo. Pues yo llegué a la conclusión, después de todos estos años, que Pablo escribió 13 cartas y Hebreos no se sabe quién rayos le escribió. Y hay especulaciones, y piensan, y podría ser, pero nadie puede concluir que fue Pablo que le escribió. Nadie puede concluir que sabe quién la escribió. Así que eso es una pregunta que cuando yo llegue al cielo le voy a decir, le voy a preguntar, ¿quién rayos escribió Hebreo? Pero como Pablo es hebreo de hebreo, pues yo ponía las manos en la candela de que la escribió él. Pero me puse a leerla y es una joya literaria y como que me dijo, es que esto no concuerda con la teología de Pablo. Así que, pero sería bueno si alguien, alguno de ustedes, logra encontrar alguna evidencia, por favor, acuérdese de su pastor y envíeme un WhatsApp o un email o lo que sea y digan, pastor, encontré algo, porque yo todavía no he podido. Ok. ¿Cuál es la influencia de la carta a los romanos? Si tiene alguna. Yo tengo calor. F.F. Bruce, en su comentario sobre Romanos, ha destacado de una manera muy vívida la influencia de la carta a los romanos en la historia cristiana. Se citan sus palabras, pues ilustran el impacto que el libro ha tenido a través de los siglos de la historia cristiana. Escuchen esto, por favor, todo el mundo atento a esto. En el verano del año 386, Aurelio Agustín, nativo de Tagaste, en África del Norte, y desde hacía 2 años profesor de retórica en Milán, lloraba sentado en el jardín de su amigo Alipio. Estaba casi persuadido a comenzar una nueva vida, casi. Pero le faltaba la resolución final para romper con la vida antigua. Ya se imaginó dónde él estaba, ¿verdad? Lo que le faltaba era un empujoncito, pero todavía estaba en su antigua manera de vivir. Mientras estaba sentado allí, escuchó la voz de un niño cantando en una casa vecina. Toyé legué, que significa toma y lee, toma y lee. Tomando el rollo que estaba junto a su amigo, leyó las primeras palabras que vieron sus ojos. Romanos capítulo 13, versos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No leí más, nos dice, ni había necesidad de leer más. De repente, al final de esta oración, una luz clara inundó mi corazón y todas las tinieblas de duda desaparecieron. Eso es Romanos. Es vida. Está viva. Y aquí yo me tuve que detener por varias horas a recordar mi vida pasada. Porque yo me convertí, pero después me convertí. ¿Alguien entiende? Porque yo hice la oración normal y mi vida ese día cambió.
y dejé las drogas, y dejé el alcohol, y dejé la fornicación, y dejé todo eso, lo dejé. Pero cuando yo leí Romanos, me convertí. No sé si hace sentido. Porque yo pienso que primero uno se convence, pero llega un momento en el camino que uno se convierte. Y mi verdadera conversión ocurrió con esta carta. Ahí fue que yo de verdad, porque mira, a veces tú dejas de hacer algo porque te conviene. ¿Están conmigo? Tú no haces eso porque sabes que eso no es bueno y no te conviene hacerlo. Pero no es lo mismo dejar de hacer algo porque te trae problemas y no te conviene, a dejar algo porque no te interesa hacerlo. Son dos cosas diferentes. Porque cuando tú dejas algo porque te conviene dejarlo, siempre está ahí. No se desaparece. Piensas en eso, te retraes, luchas contra eso, vas bien, pero siempre está ahí. Siempre está presente y esa tentación siempre está viva. Pero cuando tú te conviertes, eso desaparece. Eso no te interesa. Eso no te llama la atención. Eso lo repeles. Ok, alguien tiene que decir algo o me voy para mi casa. Alguien tiene que gritar, alguien tiene que emocionarse, alguien tiene que decir, wow, pastor. Porque yo siempre anhelé no seguir luchando. Okay. Una cosa es tú refrenar tu lengua para no querer ofender, porque te buscas problemas. Y otra cosa es tener tanto amor en tu corazón que tú no ofendes. Y es que no hay forma de que tú ofendas, porque no te nace. Una cosa es evitar hacer algo que tienes impulso de hacerlo, y otra cosa es no hacerlo porque no está en tu ser. Ok. ¿Se entiende? Ok. La carta escrita a los romanos hace eso. Te da luz, te ilumina. Y eso fue lo que pasó aquí. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria ni lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, y la carne se murió. Y ese empujoncito que le faltaba cuando escuchó Toyelegué y leyó, no tenía que leer más. No fue necesario leer nada más. Lo que la iglesia y el mundo debe a este influjo de luz que iluminó la mente de Agustín al leer estas palabras de Pablo es algo que está más allá de nuestra capacidad de calcular. Tu mente sobrepasó tu mente y tu entendimiento, tu conocimiento, tu vida natural. No hay forma de calcular la luz que trae esta revelación a tu vida. Dejar atrás tu manera de vivir en todas las áreas de tu vida. ¿Y sabes por qué algunas personas en la iglesia están estancadas?
en su manera de vivir, porque no leen continuamente las escrituras. Las escrituras están diseñadas para que las leas todos los días. Lee Deuteronomio. Dios le dijo a Moisés: dile a esta gente que se le enganchen en el cuello, que le escriban en las puertas de su casa, que mediten en ella de día y de noche, que se le enseñen a sus hijos cuando comen. La costumbre judía en la antigüedad era sentarse a la mesa a hablar palabra, a memorizar palabra, a recitar palabra. Y la pregunta es, en nuestra sociedad tan adelantada y tan moderna, cuando nos sentamos a la mesa, ¿qué hacemos? Deberíamos tener una canasta cuando nos sentemos. La primera pregunta es, como familia, ¿nos sentamos juntos a la mesa? Porque los horarios de trabajo a veces pues es complejo. Nos sentamos a la mesa. Cuando nos sentamos a la mesa, ¿cuántos celulares hay prendidos? Pues deberíamos tener una canastita, nos sentamos a cenar, echen todos los celulares a la canasta y vamos a hablar. Ahora, cuando hablamos, ¿de qué hablamos? Es la palabra. En noviembre del 1515, Martín Lutero, un monje agustino y profesor de teología sagrada en la Universidad de Wittenberg, comenzó a exponer la epístola a los romanos a sus alumnos y siguió con el curso hasta septiembre del año siguiente. Al preparar las conferencias, llegó a apreciar más y más la importancia de la doctrina paulina de la justificación por la fe. Yo deseaba mucho entender la epístola de San Pablo a los romanos, escribió él. Pero el único obstáculo era la expresión, la justicia de Dios. Porque la entendí como la justicia por la cual Dios es justo y trata a los hombres con justicia al castigar al injusto. Ok, te lo tengo que repetir, ¿cierto? Sí, ok. Martín Lutero deseaba entender la epístola de San Pablo a los romanos. Okay. Lo primero es que el apóstol Pedro, cuando escribe, dice: las cosas que Pablo escribe son muy difíciles de entender. Partimos de ahí. Pues Martín Lutero deseaba entender esa epístola a los romanos, pero el único obstáculo era la expresión, la justicia de Dios. Eso él no lo podía entender. ¿Por qué? Porque la entendía como la justicia por la cual Dios es justo y trata a los hombres con justicia al castigar al injusto. Lo que él entendía era que Dios va a castigar al injusto con justicia. Lo parafraseé bien. ¿Lo entendieron? Ok. Noche y día meditaba en esto, hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia por la cual Él, por gracia y misericordia, nos justifica por la fe. Esta carta tiene el poder sobrenatural de libertar la mentalidad religiosa. Te cambia, te transforma. Y si nosotros logramos cambiar la mentalidad religiosa de la iglesia, de la gente en la iglesia, subimos a otro nivel. Y Pablo lo enseña, la justicia que es por la fe. No se trata de cómo Dios castiga a nadie. Se trata de que Dios envió su hijo, su único hijo,
a la tierra a morir para justificarnos. Se trata de que somos inocentes, no de que Dios va a ser justo cuando nos castigue, porque el problema del castigo que se arraigó tanto en la Iglesia Católica y nosotros lo adoptamos nos atrasa. Todo el tiempo nos estamos juzgando, todo el tiempo estamos pensando que Dios nos va a castigar. Yo vivía con un conocimiento equivocado de Dios toda la vida. Romanos te liberta de esa mentalidad religiosa de la justicia de Dios. La justicia de Dios es otra cosa. La justicia de Dios es, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te liberta de la culpa, de la condenación y del castigo. Nadie está contento aquí por eso. Yatre, pero que yo tengo que decirle a ustedes para que por lo menos aplaudan. Sí, atiendan, pero griten. Atiendan, pero aplaudan. Atiendan, pero salgan corriendo. Usted no puede caminar y mascar chicle. Atienda, pero exprese la alegría de la justicia de Dios. Usted sabe que usted merecía la condenación eterna, que por su pecado se quemara en el mismo infierno. Y la justicia de Dios evitó eso. Y no solamente, mire hermano, mire, yo sé que esto algunos lo han escuchado, a lo mejor otros no. En el Antiguo Testamento, las personas compraban un animal sin mancha, perfecto, y lo llevaban al sacerdote. Y el sacerdote lo ofrecía a Dios como perdón de los pecados de esa persona. Pero sucedían dos cosas. El sacerdote le daba instrucciones antes de degollarlo a Moisés de que pusiera su mano sobre la frente del animal. Y lo que sucedía era que todos los pecados y la maldad de Moisés ahora iban al animal perfecto. Hasta ahí todo el mundo entiende, ¿cierto? Ok, pero pasaba una segunda cosa que la gente no entiende. Y es que toda la perfección del animal ahora era tuya. Y entonces lo degollaban. No antes. ¿Cómo funciona? Ok. Misericordia es que Dios no te mata por tu pecado. Y eso todo el mundo lo entiende. Gracia, lo que la gente no entiende, es que todo el bien ahora es tuyo. Escucha cómo esto funciona, porque no lo entendemos y Romano nos lo explica. Ok. ¿Tú has mentido? Sí. Eres un mentiroso. ¿Alguien se llevó un lápiz de la escuela que no le pertenecía? Tú. Pues tú eres una ladrona. ¿Cierto o falso? Ok. Todos somos pecadores. Todos. Ok. ¿Cristo se llevó un lápiz alguna vez? No. ¿Mintió alguna vez? No. ¿Ofendió a alguien alguna vez? No. ¿Asesinó a alguien alguna vez? No. ¿Bochinchó de alguien alguna vez? No. Mira cómo esto funciona. Toda tu mentira, toda tu maldad, todos tus pensamientos perversos, cuando tú te conviertes, pasaron a Cristo. Cuando Cristo murió, todos los pecados del mundo pasaron a Él, por eso su corazón estalló. Cristo llevó, dice la Biblia, dice Romanos, los pecados de todos. Así que tus pecados, cuando tú lo aceptas en tu vida, se los pasaste a Él. Todo el mundo entiende eso. Lo que la gente no entiende es que
La santidad, ahora es tuya. La bondad, ahora es tuya. La mansedumbre, ahora es tuya. El poder, ahora es tuyo. El amor, ahora es tuyo. Todo el bien de Cristo, toda la deidad de Cristo, todo lo que Cristo es y representa, todo lo que carga, todo lo que ahora es tuyo. Cuando entendamos eso, adiós al pecado. Alguien me preguntó el otro día: pastor, yo sé que usted no es perfecto, pero yo lo miro a usted aquí en este ambiente y es como si usted nada de eso le interesara. Y parece que me ha observado como con el anhelo de verme resbalar. Usted sabe que tenemos una gran nube de testigos y que todo el mundo está compitiendo de nosotros para cuando ese es pastor, vamos a ver si tú sabes, aquella se dobló allí, lo está enseñando todo, vamos a ver si el tipo, tú sabes, pero como no me cogen en esa, pues eso como que les sorprende. Y me preguntan como para tentarme. Y me quieren poner entre la espada y la pared. A ver qué razón yo doy. Y la única razón es que yo no quiero ni me interesa ofender a Cristo. Si esa mirada que yo voy a dar ofende a Cristo, yo no la doy. Si esa palabra que yo voy a decir ofende a Cristo, y no es que seamos perfectos porque yo me equivoco, se me va la guagua, eso pasa, es normal, pero intencionalmente yo sabiendo, no. Y cuando yo me equivoco, ¿sabes por qué me equivoqué? Porque se me olvidó que Él está ahí. No estaba pensando en ese momento en Él, y me puede pasar. Entonces la gente se pregunta, y es que yo tuve una revelación leyendo esta carta, y la revelación es que la justicia de Dios me empodera para no pecar. Me da dominio tan y tan fuerte que no tengo ni una palabra para yo describir lo que eso te da. Es una fuerza tan sobrenatural que no hay esfuerzo alguno en hacer lo correcto. Esa es la luz que te alumbra estudiar esa carta. Conocer la justicia de Dios, que es por la fe. Y te cambia. Porque Pablo enseña que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya el pecado no puede hacer lo que le dé la gana contigo ni conmigo. Porque hay un poder tan y tan grande, y es porque ahora Cristo vive en ti. Esa es la justicia de Dios, y eso es lo que el diablo no soporta. Que nosotros, siendo pecadores, fuimos lavados y limpiados por la sangre del Cordero, y ahora somos como Él. Pensamos como Él, caminamos como Él, reímos como Él, lloramos como Él, nos movemos como se movía Él. Noche y día meditaba en esto hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia por la cual Él, por gracia y misericordia, nos justifica por la fe. Desde entonces me sentí renacido, y como habiendo pasado por puertas abiertas al paraíso, toda la escritura tomó un nuevo significado. Y mientras antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se hizo inexpresablemente dulce para mí en un amor mayor. Este pasaje de Pablo llegó a ser para mí la puerta al cielo. Las consecuencias de este nuevo discernimiento que Martín Lutero recibió del estudio de Romanos están ampliamente escritas en la historia.
reformó la iglesia. La iglesia protestante, que yo no protesto, yo no sé por qué a mí me dicen, ¿usted es católico o protestante? Yo soy católico porque el católico es universal y no soy protestante, pues yo no protesto, pero me dicen que soy protestante. Yo soy evangélico, pero la iglesia protestante nació de él. Y si usted lee la historia de la guerra que hubo en Inglaterra, en Francia, en Alemania, la guerra que hubo por esta reforma, usted no. Mire, un católico no se podía casar con una protestante, lo mataban. Literalmente lo mataban. Una católica enamorarse de un protestante, desheredada y muerta. La apedreaban, la mataban, la quemaban viva. Porque el diablo estaba bien enojado con esto, con esta revelación. Mire, hermano, no tenga miedo, pero cuando Dios a usted se le revela, el diablo se enoja. No le gusta que usted conozca a Dios. Y no crea que la gente en la iglesia no es que no quiere estudiar. La gente en la iglesia quiere estudiar. Es que hay tanta oposición para que lo hagas. Haz el ejercicio. Decide todos los días, 15 minutos, yo voy a leer la escritura. Para que tú veas lo que pasa. Todo lo que se levanta. Piensa, y esto es para todo el mundo, mira. Te lo tengo que decir porque es la verdad. Yo estaba intentando adorar a Dios en el devocional. Y me tuve que ir de rodillas. Porque a mí se me pegó un dolor en el estómago. Que yo dije, ¿esto es una pancreatitis? ¿O esto es que me tienen que sacar la apéndice? Un dolor de estómago que me quería romper el estómago. Una cosa horrible, el dolor de estómago de la nada. Porque la cena estuvo suculenta y me cayó súper bien. Y me tuve que ir de rodillas del dolor que a mí me dio en el estómago. Porque yo estaba adorando a Dios diciendo, Señor, úsame. Tráeme revelación, mira. La revelación que tú le diste a Pablo, dámela. Hazme entender cada letra, cada palabra que él escribía, por qué la escribía. Trae revelación y conocimiento a mi mente para yo poder transmitir esto a este grupo de hermanos para que sus vidas cambien. Y estaba metido en la intercesión. Y de momento me dio un calambre y un dolor que yo decía, las tripas se me van a partir, yo voy a tener que salir para emergencia. ¿Qué es esto? Horrible el dolor de estómago. Me quedé calladito. Me arrodillé, dije, Señor, hazlo. Decídete a estudiar la Biblia. Y no te estoy asustando. Para que tú veas cómo todo se levanta. Porque el diablo no quiere que tú conozcas a Dios. El diablo no quiere que tú conozcas los beneficios de ser cristiano. Pero cuando tú lo conoces, lo vences. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Y Satanás lo tentó en todo, pero él conocía las Escrituras y le dijo, Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre. Hombre, no. Le recitó un salmo, no. Solo a Dios adorarás y a él servirás. Vete, diablo. Lo único que vence las artimañas del diablo es el conocimiento de la palabra. Cuando te diagnostican cáncer, el diablo te dice, te vas a morir, pero la Biblia dice, no morirás, sino que vivirás y contaré las grandezas de Dios en tu vida. Ya, se va la muerte, se va la enfermedad. El conocimiento de la palabra es poder de vida. Vida. Y Martín Lutero leyó un texto con 2 versos. Se acabó el evento.
Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania y cuyas enseñanzas se inspiraron en la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Lutero exhortaba a la iglesia a regresar a las enseñanzas originales de la Biblia, lo que produjo una reestructuración de las iglesias cristianas católicas en Europa. La reacción de la iglesia católica ante la reforma protestante fue la contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental se extienden más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Su matrimonio con Catalina de Broa, el 13 de junio del 1525, inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. Gracias, Señor. Si a mí me ponen ahí, cuando yo era chiquito yo quería ser sacerdote. Cuando me hablaron del celibato, se me quitaron las ganas. 3 años antes de morir, escribió un tratado de antijudaísmo cristiano llamado Sobre los judíos y sus mentiras, en donde exhortaba al asesinato de judíos, a quemar sus propiedades y sinagogas. Su retórica no estaba solo dirigida a los judíos, sino también a los católicos, anabaptistas y cristianos no trinitarios. Lutero murió en 1546 con la excomunión del Papa León X aún en vigor. En la tarde del 24 de mayo de 1738, John Wesley fue de muy mala gana a la reunión de una sociedad en la calle Aldersgate, donde se estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. A las 9 menos cuarto, escribió en su diario: mientras él describía el cambio que Dios hace en el corazón por fe en Cristo, sentía en mi corazón un extraño calor. Ese es John Wesley, el fundador de la iglesia wesleyana, el fundador de la segunda obra de santidad del Espíritu Santo y demás. Sentí que había confiado en Cristo, solo en Cristo, para mi salvación, y me fue dada una seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Este momento crítico en la vida de John Wesley fue el acontecimiento que más que cualquier otro puso en operación el avivamiento evangélico del siglo XVIII. En agosto de 1918, Karl Barth, pastor en Safewell, en el cantón de Aargau, Suiza, publicó una exposición de la epístola a los romanos. El lector, dice en el prefacio, descubrirá por sí que ha sido escrita con un sentido gozoso de descubrimiento. La voz poderosa de Pablo era nueva para mí. Sin duda sería nueva para otros también. Y sin embargo, ahora que mi obra está terminada, percibo que todavía queda mucho que no he escuchado. Pero lo que él había escuchado lo escribió, y la primera edición de su Romberg Brief cayó como una bomba en el patio de recreo de los teólogos. Las repercusiones de la explosión están con nosotros todavía. Las cosas que escribió Pablo transformaron el mundo. Es imposible decir lo que puede ocurrir cuando la gente comienza a estudiar la epístola a los romanos. Lo que pasó a Agustín, a Lutero, a Wesley y a Barth puso en marcha grandes movimientos espirituales que han dejado sus huellas en la historia mundial. Pero cosas semejantes han ocurrido mucho más frecuentemente a la gente común a medida que llegaban a su corazón con poder las palabras de esta epístola. Después de haber ilustrado con tanta claridad el impacto de esta carta en la historia,
Bruce hace una advertencia. Escucha que con esto terminamos por hoy. Que los que han leído hasta aquí estén preparados para las consecuencias de seguir leyendo. Han sido advertidos. Es imprevisible lo que la lectura cuidadosa y concienzuda de la carta a los romanos es capaz de lograr en nuestras vidas y en nuestro mundo. Ponte sobre tus pies. Eso es Romanos. La amo. Cuando comiences a leerla, que la vas a comenzar a leer esta noche cuando llegues a tu casa, lo sé, no vas a poder esperar a mañana. Los primeros 3 capítulos, Pablo, paran pelo. Cuando tú comiences a leer los primeros 3 capítulos de Romanos, te vas a quebrantar y vas a llorar. ¿Ah? Cuando tú vas por el capítulo 3, tú estás tan condenado que lo que te quisieras es morir. Vas a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Porque lo primero que Pablo hace es que te confronta con tu pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ya está fuera. Pero sigue leyendo. Porque luego viene un aliciente que ahí es que vas a llorar. Si lloraste al principio, ahora vas a llorar más, pero de alivio. Y ahí vas a amar a Cristo como nunca antes lo habías amado. Y ahí le vas a dar gracias. Y ahí te vas a sentir tan bendecido por su sacrificio. Y ahí comienza el cambio en tu vida. Y ya no le vas a servir por compromiso, ni porque te enseñaron, ni porque es lo correcto. Ahora empiezas a servirle porque estás apasionado. Ahora le vas a servir por amor. Y todo va a cambiar. Gloria a Dios. Ahí ya él se convierte en primero, segundo, tercero. Y si sobra algo todavía es para él. Ahí ya nada te detiene. Ahí vas para adelante. Ahí eres completamente feliz por el sacrificio de la cruz, porque lo entendiste. Antes de terminar con esta transmisión, esta es solamente la primera clase. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Espero que sea la motivación para esta noche, abrir tu Biblia, abrir tu teléfono, tu iPad, tu computadora y comenzar a leer esta hermosa carta, que es la más importante de todas. Repite esta oración con todos nosotros. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. En esta noche yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.